Listo. Bueno, vamos por favor a Eclesiastés capítulo 10. En esta mañana vamos a estar estudiando 14 y 15, aunque ya nosotros habíamos visto un pequeño contexto la semana pasada de- del 14, pero hoy nos corresponde leer 14 y 15. Vamos a estar estudiando hoy 14 y 15. Recordemos, esto es una prédica, ¿listo? Entonces, algo que tenemos que aprender es que en la prédica él tenía público. Recordemos, podemos decir que en la prédica debe haber oyentes, debe haber espectadores, debe haber personas presentes y Salomón está predicando. Entonces Salomón está pronunciando un sermón, ¿cierto? Entonces ahí estaba Roboam, estaba su mamá, estaba, o sea, yo creo que el hombre con las solas 1000 mujeres ya tenía un gran auditorio, pero también Salomón está realizando una investigación y aquí es donde le queremos apuntar. Y él está utilizando el método de observación. Cada vez que nosotros leemos en el libro de Eclesiastés, mire, observé, medí. ¿Por qué? Porque el método de observación es una técnica que consiste en observar atentamente un fenómeno, un hecho, un caso, tomar esa información y registrarla para su posterior análisis. Eso es lo que está haciendo Salomón. La observación, damas y caballeros, es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. ¿Saben por qué? Porque Salomón se apoyó en esto para obtener el mayor número de datos y decirnos, hey, ojo con el eslogan, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso Salomón dice, vi aquí, mire allí, observé más allá. Pero, debemos saber perfectamente que lo que está haciendo Salomón, como es un sermón, entonces empieza a variar. Aquí lo que estamos viendo nosotros en el libro de Eclesiastés es los proverbios de Eclesiastés, las ilustraciones de Eclesiastés, y eso tiene que quedar muy claro. Cuando nos acerquemos a la Biblia, tenemos que mirar eso. Vamos a leer, por favor, Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 10 versículos 14 y 15. Oramos y comenzamos. ¿Qué tan necio fue Salomón en los últimos años de su vida? ¿Qué tan necio fue Salomón en los últimos años de su vida? Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros porque el tiempo está pasando. Ya estamos entrando en ciertos años y la pregunta es, ¿qué tan necios nos estamos volviendo? 10 y 14 de Eclesiastés, perdón, 14 y 15 de Eclesiastés 10 dice así. Yo lo leo en la Biblia de las Américas, tú posiblemente lo tienes en la Reina Valera 1960, dice así. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. ¿Qué tan necio fue Salomón al final de sus días? Oremos. Padre, te damos gracias, realmente gracias por estos tiempos, gracias por la enseñanza, Señor. Yo te pido que quites todo distractor. Dios mío, ayúdanos porque realmente no queremos entre más años, más necedad. Queremos más bien, Señor, que entre más años, más nos podamos humillar delante de tu presencia, porque tú eres Dios. Y hoy, Señor, o por vida o por muerte, estamos un día más cerca de ti. Toma el control, Señor, y que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos compartir a mis hermanos. Bendice, Señor, nuestras necesidades, súplicas, porque te necesitamos. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salomón, quien está predicando, y hoy queremos hacer como una especie de biografía de este hombre, quien comenzó bien, no terminó tan bien. Podemos ver en Salomón tres cualidades que se destacan. En Salomón vamos a estudiar en esta mañana tres cualidades que se van a destacar. La primera fue pasado, su virtud. Esa persona
que se considera buena, que es correcta, que es buena en su conducta, en su comportamiento, que se ajusta a las leyes o normas morales. Entonces, la primera fue su virtud, ¿listo? La segunda, sus excesos. O sea, lo que se salió de los límites de lo normal, de lo lícito. Podemos llamarlo también sus abusos suyos de él, para finalmente llegar a un pecado, al pecado. O sea, Salomón erró en el blanco. Entonces, el primero fue la virtud, el segundo sus excesos y el tercero su pecado. ¿Notamos el declive? ¿Notamos la caída? En la virtud de Salomón podemos ver un amor real por Dios. Por Dios. Acompáñame por favor a Primero de Reyes. Vamos a estar harto en Primero de Reyes, capítulo 3, pero también vamos a estar en Eclesiastés 10. Porque es que vamos a ver el perfil del monarca. Hay un libro que se llama, que lo recomiendo mucho, se llama El perfil de los tres monarcas, Saúl, David y Salomón. Muy buen libro, El perfil de los tres monarcas. Y hoy vamos a ver el perfil de Salomón. Primero de Reyes 3:3. Mira lo que dice Primero de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. ¡Wow! Salomón sabía perfectamente que era en contra de la escritura sacrificar en cualquier otro lugar. Sin embargo, la escritura nos dice que solamente él sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Dios había establecido un sitio. Dios había establecido un lugar. Y es el lugar que él había escogido. El Dios de sus padres lo había enseñado. El Dios de sus padres lo había demandado. Salomón amaba a Dios. Salomón seguía las instrucciones que le había dado su padre David. Antes de su caída, este amor lo veremos como se va enfriando, porque la rutina mató al amor. La rutina mató al amor. Pero aquí la escritura nos está diciendo en Primero de Reyes 3:3 que por un tiempo Salomón realmente amó a Dios. Pregunta para ti y para mí en esta mañana, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amaste a Dios? ¿Te acuerdas de ese primer día en que te compartieron del Evangelio, en que te dijeron que Jesús salva, en que te dijeron cómo era ese fuego que había en ti? ¿Cómo había esa llama que había en ti? ¿Querías hablarle a todo el mundo de esa conversión? ¿Qué pasó? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amaste a Dios? ¿Y cuánto amarás a Dios? Muchas veces decimos que en la adversidad está Dios, y es verdad. Muchas veces decimos que en la calamidad está Dios, también es verdad. Pero Dios también está en la felicidad, Dios también está en la fortuna, Dios también está en la alegría, Dios también está en los momentos buenos. Sin embargo, desafortunadamente, el hombre natural solamente busca a Dios en medio de la prueba. ¿Por qué? La virtud de Salomón, su amor por el Dios de Israel. Algo para destacar también, que cuando Salomón, una de sus virtudes también muy hermosas, es que el hombre era muy humilde. El hombre era humilde y un tipo responsable. Sí, ustedes han visto que cuando uno envía a alguien que le haga un favor y lo hace, eso es como que uno le da un billete de 100 y le trae las vueltas, dice, no, mira, yo gasté 35.950 pesos, aquí está el excedente completico. Mira lo que dice Primero de Reyes 3:7, ahí más abajito. Primero de Reyes 3:7 y vamos hasta el 9. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, dice Salomón, tu siervo por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién gobernará este pueblo tan grande? Un jovencito de 20 añitos. ¡Qué sensatez, qué madurez!
sabe que es incapaz, sabe que no tiene experiencia, sabe que tiene un pueblo grande y numeroso y a raíz de esto admite humildemente su necesidad. Lo que Salomón necesita es un corazón conforme al corazón de Dios, sabio para gobernar el pueblo de Dios. Pregunta, mire que estamos hablando de tres preguntas. ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le pediste a Dios? ¿Qué le pedirás a Dios? ¿Saben que nuestra vida debería ser una hoja en blanco con nuestra firma en la parte de abajo? Y lo único que uno debe decir es, toma, Señor, llénala tú. Llénala, Señor, con lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto. Uy, no, 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 amigo mío, no me haga eso porque es que yo he escuchado unas que cuando la gente se compromete, eso mejor dicho, no, eso le suceden unas cosas. No, yo no quiero ser como Job. No, 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 no. Eso le hablan a uno de un... No, amigos, esto no es verdad. Y bueno, ni hablar de la tremenda sabiduría de este hombre Salomón. Mira ahí más abajito en Primero de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él, en Salomón, sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan cuál fue? Claro, pártame ese pelado a la mitad, le dijo. Y la mujer, la mamá del niño, le dice, no, por favor, déselo a ella. Sabiduría práctica, mis hermanos. Sabiduría práctica. Lo que Salomón está haciendo, tanto en Eclesiastés como en Proverbios, como en Cantar de los Cantares, es sabiduría práctica. Israel quedó maravillado y anhelaban someterse a este sabio rey. Pregunta, ¿cómo juzgaste las circunstancias? ¿Cómo juzgas las circunstancias? ¿Cómo juzgarás las circunstancias? Porque recuerda, Salomón viene enseñando sabiduría práctica. Estamos viendo el perfil del monarca. Una decadencia. Sí, una decadencia. Hemos visto hombres que comienzan bien en el camino con Dios, pero luego se apartan. Dicen, pero si la salvación no se pierde, ¿cómo es posible de que él se hubiera apartado? Tranquilo. Dice Juan, vinieron a nosotros, eran de nosotros, pero como no pertenecían a nosotros, se fueron porque no eran de nosotros. ¿Saben cuál es la importancia en una persona creyente? La regeneración. Porque o eres regenerado o eres un degenerado. ¿Por qué? ¿Por qué comenzaste bien, Salomón, y terminaste así? Mira lo que dice, porque no le faltan palabras al necio. Porque nadie sabe lo que ha de suceder y lo que acontecerá después. ¿Quién podrá decirlo? Salomón no ha cambiado su investigación. Salomón no ha cambiado su prédica. ¿Sabio o necio? Ya está. No la ha cambiado. Y créeme, no la va a cambiar. Porque lo que a Salomón le interesa es tu corazón, es el mío. ¿Quién te sostiene? Realmente, ¿quién te sostiene a ti? ¿Quién está sosteniendo tu vida día a día? Estas son unas de las pocas virtudes que podemos ver del perfil de Salomón. Ahora, ¿qué tal si vemos sus excesos, sus abusos? Esto parece ser la debilidad de Salomón. Vemos una naturaleza excesiva y exagerada. Esto se ve reflejado en todo. Miren, me dio risa estudiar el perfil de Salomón, porque aún él en los sacrificios, en la dedicación al templo, Dios no le dijo a él que sacrificara 1000, cientos de bueyes, cientos de sangre. No, y él lo hizo. Dice, ay, pero es que era para Dios. Y Dios siempre les dijo, ¿se agradará a Dios realmente de los holocaustos? ¿Se pondrá feliz Dios por tantas ofrendas? Dice, no, lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado, porque ese corazón es el que no desprecia a Jehová. Pero mira lo que dice, ay, volteemos la hoja, Primero de Reyes 4.
Primero de Reyes 4. Y vamos a ver un poquitico de la vida de Salomón. Así, el perfil de este gran monarca. Primero de Reyes 4:22 dice, mire, para cada día. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos, aves engordadas, porque Salomón, versículo 24, señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsá hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Tuvo paz por todos lados alrededor, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra, debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. Además de esto, dice el versículo 26, Salomón tenía 40,000 caballos. 12,000 jinetes. Este hombre no le gustaba vivir de forma sencilla. Y a uno lo critican por querer cambiar el teléfono. Pero realmente Salomón necesitaba hacer eso. Salomón necesitaba vivir esa vida ostentosa y aparentosa y chicanera. Perdóname la palabra. Sí, cambia de celular, está bien, pero ¿lo necesitas? A Salomón le gustaba vivir rodeado de grandezas, de vanidad. Aún en la edificación del templo, Salomón hizo lo que el Señor no le había mandado hacer. Mira, Primero de Reyes 6:21. Primero de Reyes 6:21. Mira los excesos de Salomón. 6:21 de Primero de Reyes. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, lo cubrió de oro, cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. ¿Esto estaba en las leyes? ¿Esto estaba en lo que Dios había establecido? Fue más allá de lo que el Señor demandó. Y alguien puede decir, pero hey, esto es para Dios. Es como si Salomón pensó que la gloria del templo estaba en la cantidad de oro. Dentro del templo hay mucho oro, ahí está Dios. No, no, no y no. ¿Quién es el importante en la historia de la Biblia? Y ya lo sabemos, mis hermanos, Cristo Jesús. No se trata de qué, se trata de quién. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién ha sido tu Dios? ¿Y quién será tu Dios? Ageo capítulo 2, versículo 7, por favor. Acompáñame por un momento a Ageo capítulo 2, versículo 7. Ageo 2:7. Dice así la palabra de Dios en Ageo 2:7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Ojo con esa palabra deseado, porque está en D mayúscula. De todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A Dios no le importa lo que tenemos, no le importa. A Dios le importa a quién tenemos. En esa época donde escribe Ageo, ellos tenían necesidad, ellos tenían escasez, ellos tenían sufrimiento, ellos tenían adversidades. ¿Cómo estás tú en el día de hoy? Pero Dios les aseguró que de Él son todas las cosas. Los excesos llevan a las personas al vacío, a lo vano. Aférrate a eso que tienes y verás que Dios te lo va a pedir. Y cuando te lo pida, tú vas a decir, ¿por qué? Porque tienes un ídolo en tu corazón. No tienes a Dios en tu corazón. Los excesos llevan a las personas al vacío, a lo vano, a lo presuntuoso. Tiene que fingir una elegancia, tiene que fingir un lujo que no tiene. Por eso Salomón puede decir con total confianza al término de sus días, pero palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Nadie lo sabe.
Nadie puede saberlo. Esa es la enseñanza de Salomón en Eclesiastés capítulo 10. ¿A quién no le faltan palabras? Al necio. ¿Qué le pasará mañana al necio? Lo mismo que al sabio. Nadie puede saberlo. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Empezó bien, luego sus excesos lo llevaron al pecado. Y esto salta a la vista de cualquier persona que lee la Biblia. Se casó con mujeres extranjeras. ¿Para qué Salomón hacía eso? Ah, no, es que yo necesito tener alianzas con los demás países, necesito, y siempre me justifico, me justifico. ¿Por qué necesitas comprar ese teléfono? Porque la verdad es que el otro, pues ya es un modelo 2023. Pero no contento con eso, Salomón hizo algo más grave. ¿Y saben qué fue? Hizo del pueblo de Dios sus esclavos. Primero de Reyes 5:13. Por favor, vamos a Primero de Reyes capítulo 5 versículo 13. Y saben, el perfil del monarca me lleva a mí a pensar que muchas veces nosotros somos o esclavos, oye, es que esclavizantes, no, las personas que esclavizan. Si no somos esclavos, somos los que esclavizan. ¿Listo? Primero de Reyes 5:13 dice, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. Aquí tenemos uno de los argumentos más fuertes para que el reino se dividiera. Es cierto, nadie sabe el futuro. Es cierto, el día de mañana es un misterio. Pero vengan, irse tan de frente con lo que Dios estableció, irse así como tan de frente. O sea, ¿qué le está sucediendo a Salomón? Lo mismo que nos puede llegar a suceder a ti y a mí si nos vamos de frente contra Dios. Algo debía suceder. Cayó en orgullo, un amor propio de sus bienes, sus cosas, su estatus. Entonces, al final de sus días, y cuando está llegando a la conclusión de su investigación, él puede decir tranquilamente que su corazón no era igual al de su padre. Su pecado, sus excesos. ¿Saben cómo lo llama la Biblia al final de sus días a este sabio rey? Le pone un nombre, bueno, un sobrenombre más bien, reprobado. Salomón no aprobó. Y ojo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de galardones, estoy hablando de lo que tenemos que hacer. Primero de Reyes 11:6 me dice, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El amor por sus muchas mujeres, por sus muchos carritos, por sus muchos caballitos, por su mucho orito, lo llevó a abandonar la lealtad al Dios de Israel y a adorar dioses paganos. ¡Qué imagen más triste! ¿Saben? No solamente la Biblia dice reprobado, lo llama tolerante, tolerante. ¿Saben que Salomón se volvió tan tolerante que por eso edificó altares a dioses paganos? Él respetó la opinión de sus mujeres y empezó a practicar lo que ellas practicaban. Entonces, Salomón dice en Eclesiastés 10, un necio además multiplica sus palabras. El hombre no sabe lo que fue ni lo que será. ¿Quién le puede decir lo que vendrá después de él? Job dice de las personas así, en Job 34 dice, porque a su pecado añadió rebeldía. Bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Cada vez que empezamos a decaer, que empezamos a no querer abrir la Biblia, que queremos no orar, que queremos no, que todo se vuelve una monotonía, una rutina, le añadimos rebeldía. ¿Yo por qué tengo que disipularme? ¿Yo por qué tengo que leer? ¿Yo por qué tengo que hacer eso? Todo lo cuestionan, todo lo critican. Y no es contra el hombre, es contra el Dios de la palabra. No solo fue rebelde, Salomón fue tolerante. Y sin darse cuenta, él estaba blasfemando contra el Dios de Israel.
Así le estaba pasando en este capítulo 34 a un hombre llamado Eliú. Eliú le dice a Job, hey, arrepiéntete, porque tus sufrimientos van a durar hasta ese día. Pero saben, Job se mantenía íntegro. Job seguía defendiendo su inocencia. Y lo más importante, siempre, 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 Job acudió al juez justo. Yo sé que mi redentor vive. Mis hermanos, por favor, en esta mañana, lo que Salomón nos está diciendo es que toda acción trae una reacción que viene con una consecuencia. Dios es nuestro Padre. Nadie sabe del día de mañana, pero Dios es veraz y te ama, te protege, te anima, porque estamos en el amado. Contrario, al necio no le faltan palabras. ¿Y cómo son las palabras del necio? Sus palabras le traen consecuencias y consecuencias desagradables. Siempre culpan a los demás, siempre se irritan con otros. ¿Y qué busca el amargado? Pues amargar a los demás, y cuando lo logra le sale una sonrisa de medio lado que le satisface. Ese es el necio, eso hace el necio. Pero para el necio, el futuro es lleno de prosperidad, caballos, mujeres, oro, carritos, comida. ¿Cuál es la frase demoníaca del necio? No diré nada, pero habrán señales. Salomón y la escritura nos está dando más que señales, nos está advirtiendo, hey, no es por ese camino lleva a la locura, al desenfreno, ese camino lleva a la perdición, lleva a la deuda, ese camino te lleva a tener que depender del hombre, nunca de Dios. Recordemos lo que Salomón nos ha venido enseñando en esta porción. Comenzó desde el versículo 12 de Eclesiastés 10. Los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad. El fin de su charla es nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Quién le hará saber lo que después de él será? Uno sabe quién es sabio, uno sabe quién es necio, solo escúchalo. Usted sí habla bobadas, ¿no? Salomón está describiendo al individuo que se pierde en un ascensor. Este tipo está perdido en un ascensor, pero te puede ayudar a salir de tus problemas. Le encanta opinar de todo, sobre todo, tener la última palabra, sin importar de qué se está hablando. Él es un experto en todo y no se va a detener de hablar. Domina la conversación. Ese es el retrato del necio. Salomón quiere impactar en tu corazón. Él quiere que te muevas a buscar la verdadera sabiduría. Huye de la necedad. ¿Cómo podemos librarnos de este mal? ¿Cómo llegar a ser sabios y librarnos de la necedad? Un necio es aquel que es gobernado por sus deseos y sus apetitos. Un necio es aquel que es gobernado por sus necios y sus apetitos. Si a Salomón le decían, vamos, él decía, camine. Si a Salomón le decían, es allá, él decía, ya estoy. Su deseo de tener lo que quiere y cuando lo quiere. Es que yo quiero hielo del monte Everest y tenían que traérselo porque su vino debía estar frío. Es que es ya, es que no es cuando usted quiera, es ya. Ahí está la necedad. Ahí está la locura del ser humano. ¿Por qué tiene que ser ya? Porque yo lo digo. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero es reconocer mi propia necedad. La necedad de haber vivido toda una vida de espaldas a Dios, la necedad de haber seguido las inclinaciones de mi propio corazón. Salomón comenzó bien, terminó mal. Nosotros, se supone que si somos necios, vamos de mal en mejor. Mira las guerras, los rumores de guerra, mira. Es reconocer que solamente Dios es digno de ser adorado, reverenciado, obedecido y vivir en consecuencia a esto. Esto es imposible en nuestra propia fuerza. Yo no puedo ser sabio simplemente porque lo decidí. Necesitamos de Cristo. Proverbios capítulo 8. Ahí está. Pero voy a leer 8:6 de Proverbios. Proverbios 8:6. Oíd, dice el proverbista.
porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad y la impiedad abominan mis labios. Lo que la Biblia nos muestra es que tener un buen cerebro, o sea, conocimiento, no es suficiente sin un corazón regenerado, sin un corazón que ha sido transformado por el Espíritu Santo, que está formando a Cristo en ti. La obra de Dios no consiste en darnos un manual de sabiduría para que nosotros vivamos conforme a ese manual. Lo que Él promete es transformar tu corazón. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ser sabio tiene que ver con el carácter, un carácter que nos mueve a tomar decisiones a la luz de la voluntad de Dios, no a la luz de mis propios apetitos carnales. Bien lo dijo el Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre sabio es aquel que oye y practica las palabras de Jesús, de Jesús. El hombre necio es aquel que decide seguir. Tengo un pálpito, mire, tengo un pálpito. No lo sigas, un paro cardíaco, corra para el médico. Nadie sabe lo que va a suceder mañana, pero el necio habla como si fuera un experto. Él es experto en esa materia, él lo sabe todo. Un individuo así hace muchas proyecciones, pronostica, adivina lo que ha de suceder. Una vez más, el predicador muestra la superioridad del sabio sobre el necio. Este, este hombre, el necio, simplemente desvaría sin darse cuenta que sus palabras lo están perjudicando y perjudicando a los demás. A pesar de las consecuencias de su necia palabrería, de su incapacidad de saber lo que sucederá, el necio sigue hablando de confianza acerca del futuro. No importa, no importa, volvamos a empezar, de ceros podemos hacerlo. No, porque si eres una vez necio, lo serás dos, lo serás tres, hasta el punto en que necio es necio. ¿Y qué no quiere saber el necio? La pregunta del millón, si mueres hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Ay, no, pero si ve, usted siempre con ese tema. Ay, ya no más. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. ¿Por qué no le importa? Porque no quiere rendir cuentas, no quiere sentirse atado, no quiere que nadie lo detenga, no quiere que nadie tenga sus sueños, sus proyecciones, sus anhelos. Él no quiere que nadie le diga que sus sueños se pueden convertir en pesadillas, porque cada día va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Entonces, dice Salomón, versículo 10, capítulo 10, versículo 15, el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. Ya está tan... ¿Qué dice el necio el domingo para no ir a la iglesia? Uy, mire, trabajé tanto esta semana. Me rompí el lomo madrugando y el domingo también. Ir a la santa ciudad. No. Ir a la iglesia. No, 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 no. No, no. No, 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 porque el lunes, martes, no, no, no puedo. ¿Saben que para el judío ir a la santa ciudad no era una opción? Este era el lugar de adoración. Mostraba cuán agradecidos estaban con Dios. ¿Saben por qué es importante que nosotros nos congreguemos, nos discipulemos, leamos, oramos y todo eso? Porque mostramos cuán agradecidos estamos con Dios. Y eso es lo que Salomón está diciendo. Ellos ni siquiera saben ir a la ciudad santa. Dios estableció allí en Jerusalén su morada. Miren, el Salmo 122 es un canto que muestra y enseña esto. Los 15 salmos que nosotros los estudiamos ya, del Salmo 120 al 134, son cantos de ascenso, las de la subida. Fueron cantados cuando los peregrinos israelitas subían a Jerusalén. Tres fiestas principales: la Pascua,
la primicia y los tabernáculos. Entonces el judío tenía que ir sí o sí a estas tres fiestas, le tocaba, era una obligación, y el salmista en el Salmo 122 nos muestra el gozo tan grande que es llegar a esta magnífica ciudad, la alegría de ir a la casa de Dios, la alabanza de que todos juntos como nación iban a agradecer a Dios. Y así debe ser tú y yo como creyentes en el día de hoy. Congregarse no debe ser una carga, leer no debe ser una carga, orar no debe ser una carga. Ay, ya se volvió rezandero. Ay, usted ahora todo es Dios. Salmo 122:1 dice, yo me entristecí. No, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mira versículo 3, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, la ciudad de paz. A esa ciudad deberíamos ir todos a adorar al Señor. Él escogió esa ciudad. La salvación viene de los judíos, dice el Señor. Pero ¿qué dice el necio? Destruyamos esa ciudad. ¿Saben que Jerusalén, Israel, esa parte tiene un récord por las muchas guerras a lo largo de su historia? Pero vendrá un día, y el día es pronto, que el príncipe de paz reinará permanentemente en la ciudad de Dios. 122:9. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Tanto se mata el necio trabajando que no sabe el camino a la ciudad. El necio sabe mucho, bueno, cree que sabe mucho, pero lo que debe saber, eso sí lo evita. Para el judío, la ciudad es físico. Ahí está, geográficamente está. Para el sabio es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, esa que desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta sí es la verdadera capital del cielo, el lugar perfecto en santidad, en adoración. Juan lo vio. Juan dice que vio descender esa ciudad. ¿Saben por qué? Porque siempre ha estado allí, en ese sitio. Solo falta que descienda. Esta ciudad donde los sabios entraremos, aquellos que un día reconocimos que éramos pecadores, que necesitábamos perdón, que necesitábamos de la sangre del Cordero. Viviremos para siempre en esa hermosa ciudad. Esa es tu residencia, es el lugar que Cristo está preparando, preparó para ti. Será tu casa para siempre. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hemos sido libres de la necedad, hemos sido libres del pecado, hemos sido libres del viejo hombre. Ya no eres más un esclavo, ya no seas un necio, por favor. Una persona sabia conoce la verdad de Dios. No es simplemente una verdad de conocimiento, no es algo intelectual, es Cristo. Es la verdad de verdades. Lo que el Señor quiso decir aquí en Juan 8, donde dice, y conoceréis la verdad os hará libres, es que ya no hay ritos, ya no hay ceremonias. Ahora está el verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Eres una persona sabia si estás en Cristo. Eres un necio cuando trabajas tanto que no sabes ni dónde estás parado. ¿Notamos la sabiduría práctica? O sea que no me salgo de trabajar. No, trabaja. Trabaja, esfuérzate. Arriba nos decía cortar leña, abajo, perdón, arriba en el capítulo 10 nos decía cortar leña, edificar o destruir una casa para construirla. Nos habla de accionar. Pero ¿saben? Le falta sabiduría práctica al necio. ¿Se cansa tan fácil? ¿Qué dice el necio? No aguanto más. Esto es muy difícil. ¿Qué dice el sabio? Señor, tú lo sabes todo. Pregunta, ¿sabes llegar a Sion? ¿Sabes llegar a Sion? Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob.
Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Salmo 87 dice esto. Ama Jehová las puertas de Sión. Cosas gloriosas se han dicho de ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para ir a esta hermosa ciudad? ¿Sabes a qué ciudad vas? O el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Ese es el camino del necio. Él no sabe cómo ir a esta ciudad. O de pronto no le interesa llegar a esta ciudad. Pregunta, si mueres hoy, ¿para dónde vas? ¿Sabe cómo respondería el necio? No sé ni me interesa. La única ciudad que yo quiero conocer es Cartagena, Estambul, Ciudad del Cabo, San Francisco. Son ciudades que yo anhelo, Dubái, pero la ciudad celestial, para él es una locura, una ciudad cúbica que desciende del cielo. No, eso es... Los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. El necio no sabe, pero tampoco quiere. Te invito a una reunión, te invito a un estudio bíblico. Mira, si es una persona decente, te dice, voy a pensarlo. O sea, no. ¿Por qué? Porque no quieren saber de este tema. Oiga, para usted todo es muerte. Si usted muere, ¿dónde pasa la eternidad? Si usted muere, ¿dónde pasa? Todo es muerte. ¿Para dónde va? ¿Qué va a pasar después de aquí? Oiga, cambia el tema. Si Salomón no cambia el tema, nosotros tampoco podemos cambiar el tema, porque esto no es aquí, esto no es ahora. Hay una eternidad, hay un juicio y prefiero ser molesto debajo del sol, pero que tu alma no pierda esa salvación tan grande. O contrario, se pierda en un lugar de condenación para siempre. No evites tu responsabilidad, no esquives tu futuro. ¿Ya eres salvo? Te felicito. ¿Vas para la ciudad celestial? Excelente. ¿Y los tuyos? ¿Tu familia? ¿Tus seres queridos? ¿Tus amigos? Si Salomón no deja de hablar de lo mismo, ¿qué nos hace pensar que tú y yo debemos cambiar ese mensaje? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Mateo 4:17. Vamos por favor a Mateo 4:17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4:17 dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje de Juan, es el mismo mensaje de sus discípulos, es el mismo mensaje que tú y yo tenemos que predicar, el mismo mensaje que tenemos que hacer. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien la manera de pensar, cambien radicalmente. El reino de los cielos es una realidad. ¡Hey! Estamos en el ya, pero todavía no. Lo que Dios quiere y lo que busca, también Salomón, el Señor Jesucristo, con esta clase de prédicas, es que cambiemos nuestra actitud, que llevemos fruto, y que el fruto primero sea nuestro, que mi vida sea cambiada, que mi manera de pensar sea transformada. Volvamos a Dios, abandonemos nuestro pecado, vivamos para Dios. Cristo es la verdadera sabiduría. Pero ¿qué dice el necio? No sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque los esfuerzos del necio lo fatigan como aquel que no sabe el camino a la ciudad. ¿Sabes hacia dónde te diriges? ¿Sabes hacia dónde vas? Termino con Isaías 35:8. Terminamos con Isaías 35:8. Algo futuro, algo real, algo de verdad. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Cristo mismo dirigirá a todos los que recorran este camino. Nadie amenazará la seguridad de aquello que hemos creído en Cristo. Toda tristeza será cambiada en gozo en ese maravilloso día. Ten confianza. Estás seguro, estás segura en Cristo. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿sabio o necio? Qué tremenda ilustración, Salomón.
Qué tremendos proverbios, Salomón. Todo para decirnos que por favor cambiemos nuestra vana manera de vivir, que busquemos la verdadera sabiduría, que hagamos lo que nos corresponde. ¿Qué te corresponde hacer? Preséntale al mundo necio el único camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino de la santidad. ¿Lo crees? Oremos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das, gracias por todo lo que haces y gracias por todo lo que estarás haciendo hoy y siempre. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones.